Bien, voy a comenzar con lo más básico, que son las explicaciones que necesito darles sobre, o que estamos viendo sobre Classroom. Aquí en el tablón, ya le dejé una respuesta a las personas que nos dijeron que a hombros de gigantes, acá está. Pero lo más importante es que aquí tienen una tarea nueva. Esta tarea nueva también la pueden encontrar aquí en Trabajo en Clase, ¿sí? La abren y adjunto trae un documento. Ese documento ustedes lo pueden abrir para tomar nota, porque eso es lo que me entregan el viernes antes de las 12 de la noche, ¿sí? Son sus apuntes de clase, son cosas que tienen que tener. Aquí abajo sí pueden hacer notas generales, no pasa absolutamente nada, pero estas son en general, las notas o las cosas importantes que tenemos que ver de clase. En el examen obviamente puede venir más, pues porque la clase es mucho más amplia que estos conceptos, pero diríamos que estos son los conceptos básicos. Este es el documentito que aparecería, ¿sí? Pues vamos a ver lo que es el contexto socioeconómico, las principales aportaciones, supuestos teóricos, concepto de profesor, de estudiante, de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación, y qué podemos rescatar de ese apunte. Déjeme paso otra vez para esta. Ya vieron el documento, está aquí en apuntes, lo puede abrir y lo puede comenzar a llenar. Lo puede llenar durante la clase, sobre todo si tiene una computadora. Si no tiene una computadora, no lo intente porque de veras en el teléfono es más complicado, hay que poner las aplicaciones y luego se abren con otras cosas. No que no se pueda, yo lo hago todo el tiempo, pero necesita uno ensayarlo y ensayarlo para una clase pues no está tan chido. Bien, entonces les decía, ahí está esa tarea, es la tarea que vamos a entregar este viernes y son los apuntes de esta clase. Por aquí, chicos, también les dejé un video eh, del cual pues yo esperaba algunos comentarios. Son 10 minutos de video de qué pasó antes de la historia y aquí hay una teoría interesante, ¿sí? Sobre Göbekli Tepe, que son unas ruinas bastante antiguas, que sería una historia diferente a la que se cuenta acá en este otro videito de 10 minutos, ¿sí? No es obligatorio, pero pues por ahí hay participaciones y sobre todo les ayuda a ampliar un poquito acerca de los conocimientos. Así voy publicando cositas que tienen que ver con las temáticas que estamos viendo. Bien, y bueno, esa es la frase. Vámonos ahora sí a la clase. Entonces, dejar de compartir esta fregadera y compartimos la pestañita esta. ¿Quién más llegó? 2, 4, 6, 8. Sigo teniendo poquita gente. Bueno, lo estoy grabando, así que los que faltaron, pues ahí se ponen el corriente con sus apuntes. Ventana. Bien. Esta es nuestra presentacióncita de educación en la prehistoria, amenizada por los famosos picapiedra que a ustedes no les tocaban de caricaturas seguramente, pero bueno, pues ahí están. Vamos a comenzar con lo que es la historia. Tengo que ser muy claro en esto. Creo que no sé si se los dije en la clase presencial, pero finalmente la parte de la historia que nosotros vamos a ver es la parte occidental, grecolatina, cristiana, ¿sí? Que nos tocó vivir, ¿sí? Hay más historia en el mundo que la nuestra, pero pues usted es mexicano, habla español, si no es católico, seguramente pertenece a alguna de las ramas del cristianismo. Es decir, no creo que tengamos, pero si hay, me avisa para poder incluirlo. No creo que tengamos musulmanes o budistas. Quizá tenemos ateos, pero tiene un contexto seguramente cristiano, judeocristiano, me refiero al catolicismo o alguna situación por el estilo. Por eso es por lo que estudiamos esta historia. Si estuviéramos en otra parte del mundo, seguramente la parte de la historia sería diferente. Tengo notitas en el chat, déjeme ver qué onda, ¿eh?
Jazmín le anda picando a los pizarroncitos. Le recomiendo, Jazmín, que si va a tomar notas, no lo haga en ese, porque esas notas son visibles para todos. ¿Sale? Nada más. Sí, profe, me equivoqué, disculpe. No, no pasa nada. Nomás le aviso para que no le vaya a salir luego notas extras de alguien más. Bien. Decíamos, estamos en la historia occidental, ¿sí? Judeocristiana, sí, católicos incluidos, porque están dentro de la tradición judeocristiana. Luego lo vamos a ver cuando lleguemos a Grecia y Roma. Occidental completamente influidos por los grecolatinos, es decir, los griegos y los romanos. Y pues eso es, capitalistas de hueso colorado, aunque hay países comunistas también. Esa es la parte de la historia y comenzamos con prehistoria. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Esto podría formar un poquito parte del contexto, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Cuando hablamos de historia en general, o cuando hablamos de historia de la educación, ¿cuánto tiempo o en qué parte de la prehistoria estamos realmente hablando? Bueno, no vamos a hablar más atrás del Neolítico, ¿sí? No vamos a hablar más allá del Neolítico, que son 7,000 años antes de Cristo. Es decir, nosotros estamos aquí, ¿sí? Déjeme se lo enseño. Bueno, creo que sí alcanza a ver. Nosotros estamos aquí. A ver si saco un marcadorcito para que lo vean. Aquí está mi flechita, qué bonito. Nosotros estamos aquí, en el año 2022. Desde donde nosotros estamos hasta el año 0, relativamente, porque bueno, les digo, estamos en el contexto cristiano, entonces nosotros contamos el año 0 como antes de Cristo y después de Cristo, es decir, nosotros estamos en el 2022 después de Cristo, del nacimiento de Cristo, que se supone que sucedió en el año 0, aunque Jesús el Cristo de la Biblia nació 5 años después del año 0, o del año, sí, después de Cristo. Cristo nació en el año 5 después de Cristo, pero ese es otro boleto. Entonces, estamos aquí, han pasado 2,000 años, desde esta parte aquí han pasado 2022 años, ¿sí? Hacia atrás, antes del nacimiento de Jesucristo, 3,200 años antes de Cristo, es el nacimiento de la Escritura. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y poquito más atrás, nada más como 4,000 años, comienza el periodo neolítico, 7,000 años antes de Cristo. ¿Sí? En este momento podemos comenzar a hablar de seres humanos, o sea, así como nos conocemos, Homo erectus y Homo sapiens, como dos especies muy parecidas, evolucionadas, pero en fin, que aparecen con ciertas características. Se llama neolítico porque en el paleolítico, que es la época antes de esa, allá por el 11,000, 12,000 antes de Cristo, los seres antropomorfos, es decir, los simios o primates que se parecían a nosotros, ya hacían herramientas, pero las hacían tallando piedra, es decir, agarraban una piedra, la quebraban con otra. Un momentito. Buenos días. Estoy en clase. Ay, cuidado, ándale. Les decía, antes del 7,000 antes de Cristo, los antropomorfos tomaban piedras, las chocaban unas con otras y las iban afilando, ¿sí? Pero era una forma muy rudimentaria de herramienta, era una forma muy tosca de hacerlas. A partir del Neolítico, 7,000 años antes de Cristo, los seres humanos comienzan a pulir las piedras, es decir, no solamente las quebraban unas contra otras para que agarraran filos o agarraran formas, sino que además comenzaron a pulirlas, es decir, a tallarlas unas con otras o a tallarlas contra una pared para que quedaran lisitas.
¿sí? Cuando pulimos las cosas quedan lisitas y la idea de que queden lisitas es que sean más difíciles de quebrar y se vuelven más resistentes. Ahí comenzamos a hablar de seres humanos. Ahí es donde estamos ubicados. Y cuando hablamos de prehistoria, estamos ubicados entre el neolítico y el nacimiento de la escritura. Porque con el nacimiento de la escritura, chicos, es donde comienza realmente la historia. ¿Por qué piensan que estoy diciendo que la historia comienza con el nacimiento de la escritura? Opiniones. Porque es cuando empieza a haber un antecedente, profe. Porque es cuando comienza a haber un antecedente. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Por qué comienza a haber un antecedente según Andrés, verdad? Sí. Porque comienza a haber un registro, chicos, un verdadero registro de las cosas. Desde aquí hasta aquí, los seres humanos, la única forma que tenían de comunicarse, ¿sí? Era a través de la oralidad, es decir, hablando. No como hablamos nosotros, pero sí hablaban de alguna manera, tenían un protolenguaje que se fue perfeccionando, pero ya tenían las cosas básicas como sí, no, peligro, muerte, vida, cuídate, ahí viene el mamut, cosas por el estilo, o sea, ya tenían frases que podían emplear. A partir del nacimiento de la escritura, los seres humanos ya pueden registrar las cosas que hacen y pueden comenzar a jugar con las palabras para contar historias como nosotros ahora las contamos. Antes de este momento, 3200 antes de Cristo, la única forma que había de transmitir el conocimiento, de transmitir los saberes, era a través de la oralidad. Es decir, una persona le contaba a otras personas lo que pasaba y lo que tenían que hacer y lo que iban haciendo. Generalmente lo hacían alrededor de las fogatas, contaban historias. Esta oralidad nos ha seguido por toda la vida, o sea, no es algo que ya se dio y con el nacimiento de la escritura desapareció. Seguimos contando historias y seguimos haciéndolo de muchas maneras. La oralidad es esa cosa tan bonita como cuando tu mamá o tu papá te leían un cuento o te contaban un cuento de chiquito en la cama. Espero que les hayan contado cuentos antes de dormir. Si no lo hicieron, vayan con su papá y con su mamá y reclámenles de que no les contaron cuentos antes de dormir y díganles que hoy les tienen que ir a contar uno. La oralidad es esa parte donde contamos historias alrededor de una fogata en un campamento o cuando unos amigos en una peda se ponen a platicar de cosas que hicieron en algún otro momento, pero no queda registro. La oralidad se perdió, se ha estado perdiendo últimamente y se ha transformado en otras cosas, pues gracias a las redes sociales, donde ahora las historias se quedan de maneras permanentes, pero antes se quedaban como eso, como anécdotas, es decir, cosas que podían contar las personas y que no se quedaban grabadas. Comenzaron a quedarse grabadas de alguna manera con el nacimiento de la escritura. De este periodo, entre el 7000 antes de Cristo hasta el 3200 antes de Cristo, estamos hablando cuando hablamos de prehistoria. ¿Sale? No más para que quede claro en qué contexto estamos. Ahora, ¿de qué lugares estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la historia de lo que sucedió en esta zona de Oriente Medio, que va desde Constantinopla, Turquía, que está aquí atrás de Pablo Mármol, a todo el norte de África, seguramente aquí está Egipto, esto que es Arabia. Por aquí están los judíos y los, no me acuerdo de los otros, con los que siempre se andan peleando. Por acá está Oriente Medio, Mesopotamia, Babilonia, y ahora Irak, Irán y todos esos países abundantes en petróleo y que los señores que viven acá al norte de nuestro país, los gringos, van e invaden cada vez que se les pega la gana pues, porque quieren petróleo. No estamos hablando, no estoy diciendo que no existían personas en todo el mundo. Bueno, en este periodo del 7000 al 3200 es muy difícil que hayan existido muchas personas aquí en América, porque obviamente la población de América
surge bastante tiempo después. Está comprobado que los antropoides comienzan a crecer, algunos aquí en África. De hecho, Lucy es uno de los Homo erectus más antiguos, creo que es un Homo erectus más antiguos, un fósil de los más antiguos que se pueden reconocer. Fue ubicado en África y se cree que los seres humanos, aquí es donde tuvimos el origen y luego nos fuimos desperdigando por todo el mundo. A América llegamos después de haber estado poblando aquí en Asia por un buen tiempo, en China y con los mongoles, Genghis Khan y todos esos, y los hindús. Y seguramente toda esta gente de por aquí algún día se puso curiosa, se fue por aquí por el norte y pasó por esta parte bonita que es el estrecho de Bering. Seguramente cuando estaba bastante congelado, entre aquí y aquí, ¿sí? Si se fijan, es esta puntita y esta puntita. Por aquí o por aquí, como lo quieran ver, esto de aquí es exactamente esto de aquí. Seguramente cuando se congelaron las aguas, los seres humanos pasaron de aquí por aquí y comenzaron a poblar el continente americano. Hay personas que dicen que también seguramente de aquí de Australia, a través de balsas, llegaron aquí hacia el sur de América, seguramente a las costas donde está Chile y la cultura inca, ¿sí? Pero la teoría más aceptada para la población de América es que fue a través del estrecho de Bering. Pero, aunque los seres humanos llegaron un poquito más tarde por aquí, los seres humanos comienzan por aquí, por el norte de África, y se desperdigan por todos lados, y muchas de las más grandes culturas comienzan a crecer aquí. No estoy diciendo que estas no eran grandes culturas, de hecho los chinos fueron o China fue una de las culturas más grandes y más aislada por mucho tiempo, por cuestiones geográficas, ¿sí? Y por cuestiones construidas por ellos, como la muralla. Entonces, siguieron conservando mucho su cultura. Aquí en América estábamos bastante aislados, pues obviamente por cuestiones del territorio, pero bueno, cuando primero llegan los vikingos, aunque nadie lo sabía, por acá llegan los vikingos a Norteamérica, y mucho tiempo después llega Cristóbal Colón, primero aquí a estas islitas de por aquí, luego llega a México, y luego llegan toda la bola de españoles, ingleses y franceses a invadir todo este changarro en la colonia. Pero eso estamos hablando mucho tiempo después, ¿sale? Si estamos hablando de tiempo, la conquista de América se viene dando así como por aquí, ¿sí? Más o menos, unos 1500 años después de Cristo. Entonces, y ya había indígenas esperándolos. Bien, entonces estamos hablando de este pedacito porque en este pedacito las culturas comenzaron a crecer. Las ciudades se comenzaban a establecer alrededor de grandes ríos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, básicamente por lo mismo que las ciudades todavía, por ejemplo, aquí en América, se construyen alrededor o cerca de grandes ríos. Nosotros aquí en Chihuahua, por ejemplo, aunque el interés de habitar en Chihuahua era puramente minero, la ciudad se funda gracias a que había dos grandes ríos, que ahorita no son nada de ríos, que uno es el Chubiscar, que es el canal ese que atraviesa la ciudad, y se me fue, Sacramento, que es el que está para acá atrás, para la orillita pegada a la cordillera de Nombre de Dios, ¿sí? Gracias a ese cruce de ríos o a esos dos ríos, los chihuahuenses dicen, sí, aquí está bueno vivir porque tenemos agua suficiente para nosotros. Básicamente es una de las cosas que buscan los seres humanos, agua. De hecho, en la Biblia ustedes se van a encontrar con la descripción del Edén y dicen que está en medio del río Tigris y del río Éufrates, en algún lugar perdido de por ahí. Entonces, eso está en Mesopotamia, es toda esa zona, ¿sale? Desde Turquía hasta Arabia, norte de África y Babilonia, considerando que ahora que son Irak e Irán, esa parte de ahí, al menos. Entonces, ya estamos ubicados en el tiempo. Estamos ubicados entre el 7000 y el 3200 antes de Cristo y estamos ubicados en el espacio. Estamos hablando de esta pequeña zona. ¿Sale? ¿Cuál sería el contexto socioeconómico? Bien,
Esta gente que está en el 7000 antes de Cristo hasta llegar a la escritura y después al año cero, comienzan con algo muy bonito que se llama comunismo primitivo. ¿Sí? Es decir, los seres humanos, el Homo sapiens y el Homo erectus y sus diferentes variantes que se juntaban unos con otros, pues porque básicamente eran familia. ¿Alguien vio la película de los Croods? Es caricatura. Sí. Sí, bueno, Sí. básicamente, si se fijan, ellos viven juntitos, ellos son una tribu. Los seres humanos así es como se iban involucrando, es decir, se hacían, se iban juntando pues porque realmente eran familias, se reproducían entre ellos mismos, se cuidaban entre ellos mismos, cazaban entre ellos mismos, a veces se encontraban con otra tribu, es decir, con otra familia extendida, grande, y podían, quizá podían convivir con ellos o podían pelear con ellos dependiendo de cómo se ven o en qué circunstancias se han encontrado. En ese comunismo primitivo, ¿sí? Podía ser gobernado por el patriarca de la tribu, ¿sí? Por el patriarca de la tribu, es decir, el papas fritas, el macho alfa, lomo plateado de todos ellos, es decir, el más fuerte de la tribu era el que gobernaba a esa familia, o podían ser gobernados por la matriarca, es decir, la mamá de los pollitos, es decir, una mujer que de repente hay varios hombres que se acercan a ella, tienen hijos con ella y para cuidar de esos hijos, pues todos trabajan juntos, pero la que es la mamá de los pollitos es la matriarca, ¿sale? Y todos los hijos que salen forman parte de la tribu, pero le hacen caso a la matriarca y todos la cuidan a ella, pues porque es la mamá de todos, ¿sí? Tengo una figura bonita acerca de eso. Déjenme ver si se las puedo compartir. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Venus de Milo? ¿No? ¿No han escuchado hablar de la Venus de Milo? De veras. Qué feo caso, chicos. Se los voy a enseñar. La Venus de Milo es esta señora, que es la representación de la diosa Venus. ¿Sí la habían visto? Sí. ¿Jamás en la Sí. vida? ¿Sí? Ok. La referencia más popular que existe de esta Venus de Milo, de la década de los 90 para acá, no es la estatua, es el capítulo de Los Simpson donde Homero Simpson se quiere comer una gominola o una gomita que tiene la forma de la Venus de Milo y la trae pegada a una chica, pues en las pompis y luego Homero se la quiere arrancar porque se la quiere comer, no por otra cosa, y la chava cree que anda acosándola y nada, que Homero lo que es un glotón, no un depravado, pero bueno. Esta es una estatua de las que representa la perfección física con la que los griegos veían el cuerpo humano, sobre todo el de la mujer. Las mujeres eran deidades muy poderosas en la antigüedad, ¿sí? Con el monoteísmo fuimos cortando de alguna manera el culto a las diosas para quedarnos con el culto a los dioses y luego con el culto a Dios, particularmente en el cristianismo. ¿Ya? ¿Ahí está claro? Bueno, ya que vieron a la Venus de Milo, que es de los griegos y seguramente está como en el 2000 antes de Cristo, les voy a enseñar las bellezas que tenían en la prehistoria, en ese periodo ubicado entre el, decíamos, 7000 y 3200 antes de Cristo. Esta es conocida como la Venus de Wilderford, ¿sí? Bellísima. Chicas, no están pasadas de tamales, simplemente nos equivocamos de época. No se crean, obviamente la figura es una diosa y está destacando las características que se buscaban en una matriarca, que es, ¿cuáles se imaginan que es? Criar hijos, punto. ¿Sí? De eso se trataba, de criar hijos. Entonces, en este contexto socioeconómico, ahora sí me regreso a la presentación.
en este contexto socioeconómico, estamos hablando de que había un comunismo primitivo donde todo era de todos y todos cuidaban de todos, ¿sí? Donde podían ser gobernados o por el patriarca o por la matriarca, donde todos salían a cazar juntos. Los varones generalmente eran, por sus características físicas, eran los que salían a cazar cualquier tipo de animales. Las pinturas rupestres dan testimonio de ello. Y esas pinturas en las cuevas donde dibujan, donde hay monitos con lanzas persiguiendo tigres o mamuts o ciervos, mientras las mujeres generalmente se dedicaban a la recolección, es decir, iban y esculcaban en los árboles, iban y esculcaban en los matorrales, recogían raíces, hongos, y todo eso lo realizaban ellos. Esto me lleva a algo muy importante, chicas, que nadie les diga y que nadie les cuente, porque si les cuenta miente. Generalmente, ahora en estos últimos siglos, se dice que las mujeres no saben manejar. Todos los hombres dicen, no, es que las mujeres no saben manejar y que no sé qué. Déjenme les digo que evolutivamente están mucho mejor preparadas las mujeres para manejar que los hombres, porque los hombres que eran cazadores tenían una visión hacia horizontal, es decir, ellos miraban hacia el frente y hacia el horizonte porque lo que andaban buscando era animales que cazar, ¿sí? Pero las mujeres que eran recolectoras andaban con los niños en brazos, andaban con niños alrededor, andaban buscando entre las ramas, andaban buscando raíces, un ojo al gato y el otro al garabato, lo cual les permite tener una visión más completa. Ellas no solamente miran al frente, sino que pueden ver muchas más cosas y además son multitareas. Evolutivamente hablando, desde la prehistoria, las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, los hombres solamente podemos hacer una cosa a la vez, ¿sí? Lo cual nos lleva a, las mujeres son mejores manejando porque pueden estar viendo los 3 espejos que tienen por lo pronto al frente, mientras los hombres nada más vamos viendo hacia el frente. Por eso somos muy buenos para correr y muy buenos para chocar. Pero bueno, de ese comunismo primitivo donde todos cuidaban de todos, la gente fue descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los hombres comenzaron a darse cuenta de que no podían estar como nómadas, es decir, cuando se acababa la comida en un lado, se iban a otro lado y luego se iban a otro lado y luego se iban a otro lado y luego regresaban porque seguramente con el ciclo de la agricultura, pues ya había, perdón, de la vida, ya había nuevos animales, ya había nuevas plantas, nuevos frutos y entonces volvían a recorrer. Así como los pájaros que vuelan en invierno hacia el sur, seguramente muchos seres humanos en esa época, entre el 7000 y el 3000, eran nómadas que iban de un lado a otro. Esa parte nómada todavía la podemos ver, por ejemplo, en indígenas que no han sido muy tocados por la civilización, y por civilización me refiero a nosotros con todo lo que hacemos. Por ejemplo, los rarámuris o los tarahumaras, yo no sé si sabían, pero hay una baja tarahumara y una alta tarahumara. La baja tarahumara está en la barranca y hace calorcito bien rico. Entonces, los rarámuris en tiempos de calor de la alta tarahumara pueden estar arriba y pueden convivir incluso con chavochis, es decir, con nosotros, las personas que somos mestizos. Pero en tiempo de frío, ellos se van a la barranca porque en la barranca no va a ser frío. Va a estar templadón, tampoco va a ser así, uy, qué calor, pero entonces ellos siguen moviéndose mucho de acuerdo a la época del año. Seguramente el hombre prehistórico, de acuerdo a la época del año, se movía a algunas partes buscando alimento. Pero sucedió que se fueron dando cuenta de que cuando tiraban algunas semillas que les sobraban o algunos huesos de los frutos que comían en alguna parte, se daban cuenta de que por ahí crecían las plantas o los árboles que producían la comida. Y así fue como se comenzó a perfeccionar lo que era la agricultura. Y los hombres sí siguieron cazando, pero luego se dieron cuenta de que en lugar de cazar podían comenzar a encerrar algunos animales y a crearlos con esa abundancia de alimento que ahora tenían gracias a la agricultura, y entonces se dio la ganadería, ¿sí? Y entonces, en ese establecerse, que comenzaron a establecer alrededor de los ríos, porque era más fácil llevar el agua para regar las plantas desde el río, que si nos quedaba muy lejos, entonces comenzaron a prosperar lo que fueron las aldeas. Entonces pasaron de un comunismo primitivo a una aldea, y en las aldeas obviamente comenzó a haber propiedades. Es decir, este es mi terreno,
este es tu terreno, yo siembro en el mío, tú siembra en el tuyo, esto es mío y esto es tuyo. Ya no somos tan comunistas primitivos, ya no compartimos las cosas, ahora estas cosas son mías, estas cosas son tuyas. Y esas bonitas divisiones después crearon ciudadelas y de las ciudadelas pasamos a los grandes imperios, ¿sí? Entre ellos, en esa época del 3200, pues los persas y los babilonios, ¿sí? Y un poquito después también los egipcios en Turquía y un poquito más para allá en Grecia, ¿sí? Esos eran los grandes imperios de la época entre el 3200 y el 2000 antes de Cristo, más o menos. ¿Sí? Entonces, la prehistoria se da en este comunismo primitivo donde todos compartimos todo, donde producimos nuestros alimentos o buscamos nuestros alimentos para todos, hasta llegar a las aldeas pequeñas, donde ahora sí tenemos propiedades privadas, de alguna manera, donde comenzamos con la agricultura y después con la ganadería. ¿Sí? Ese es básicamente el contexto. ¿Quién gobernaba las aldeas? Para esa época ya las aldeas ya no eran matriarcales, eran generalmente patriarcales, es decir, los hombres eran los que se habían adueñado de las tierras y eran ellos quienes poseían la propiedad de todo esto y por eso comenzaron a legalizarse las relaciones entre las parejas, por ejemplo, en el comunismo primitivo no importaba quién estaba casado con quién, eran todos contra todos porque finalmente todos se cuidaban. En la aldea, como yo ya tengo propiedades, tengo que saber que los hijos que van a ser dueños de mis tierras son míos. Por lo tanto, vamos a legalizar esto para que esa mujer sea exclusivamente mía, sus hijos exclusivamente míos y la tierra que tenemos exclusivamente de nosotros. ¿Sale? Incluso en los imperios, y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, con los reyes mucho tiempo después de la Edad Media, cuidaban tanto la propiedad privada y el que la sangre se conservara y la familia se conservara, que comenzó a haber endogamia, es decir, la misma realeza se casaba con la misma realeza, eran parientes y luego salían con problemas genéticos porque se estaban casando con pura familia. Pero eso es mucho tiempo después. Ahorita estamos hablando nada más del 7000 al 3200 a.C., donde vivían como nómadas al principio en un comunismo primitivo hasta que llegaron a establecerse gracias a la agricultura y a la ganadería en aldeas. ¿Claro hasta aquí? Si tienen preguntas, interrúmpanme, ¿eh? Se vale. Generalmente en algunas de las diapositivas de las próximas periodos históricos, sí voy a tener aquí algunas personas, pero en la prehistoria no podemos hablar de principales exponentes. ¿Por qué no podemos hablar de principales exponentes? ¿Quién quiere participar? ¿Por qué piensan que no podemos hablar de principales exponentes? En la Pues porque en sí no había, ¿no? Digo, o sea, no había como un Aristóteles en esos tiempos o un... Pero hubo gente muy importante. Imagínense, en esa época se inventó la rueda, la palanca, las poleas, las lanzas. Sí, pero no se le dio el crédito a la Pero no persona. sabemos quién rayos lo hizo, exactamente. ¿Por qué no sabemos quién rayos lo hizo? Ahí sí le fallo. Pues porque no había escritura. Y como no había escritura, no sabemos cómo fregados se llamaban las personas que comenzaron a hacer eso. Y sobre todo, pues no había patentes y esas cosas. Pero bueno, no tenemos principales exponentes, pero quise poner aquí las principales aportaciones de ese periodo entre el 7000 y el 3200 a.C., lo que nos llevó a la escritura, que es una de las últimas aportaciones que podemos decir que es de la prehistoria, y una vez que existe la escritura, pues ya se fregó, ya tenemos historia. Pero en la prehistoria, tenemos que una de las principales aportaciones fueron las máquinas y herramientas. Miren, por aquí tenemos pura tecnología de punta, ¿sí? De punta de flechas y de punta de hachas y cuchillos, que les permitía, aquí hay un hacha, miren qué bonita, les permitía a los cazadores, pues, valga la redundancia, matar con mucha mayor facilidad. Aquí tenemos un metate, no sé si ustedes los conocen, pero aquí en México son bastante populares todavía para hacer tortillas y los molcajetes para hacer salsa.
pero pues básicamente es una licuadora de piedra, ¿verdad? O sea, uno pone lo que quiere moler encima de la piedra grandota y luego le comienza a dar con la piedra redonda hasta que queda molido. Una de las cosas más bonitas que llega con la civilización, aunque usted no lo crea, ya cuando están establecidos y llega la agricultura, una de las cosas bonitas que llega con la agricultura son las tortillitas de harina, ¿sale? Y esas tan ricas no sé, no sé si ustedes sepan hacerlas o si su mamá las hacen o si su mamá ya nada más las compran, espero, y si las compran, espero que las compren en los puestecitos, esas donde venden todavía frijolitos cocidos y no que los vayan a comprar al Oxxo porque esas no son tortillas de harina, guácala. Pero bueno, básicamente, todo lo que sabe, todas las máquinas, la rueda, por ejemplo, es una aportación, quizá para desplazar cosas pesadas, lo primero que se les ocurrió fue poner troncos por debajo y luego lo iban sacando y luego lo metían adelante, unos 3 troncos o 4 para ir rodando las cosas y que se les facilitara. Para subir, quizá comenzaron a devastar el terreno para hacer planos inclinados, esa es otra máquina o herramienta que pudieron haber utilizado. Y bueno, todas las herramientas, cucharas, platos, llega el barro cuando comienzan a mezclar el agua con lodo y comienzan a hacer cazuelas. Eso es importante, lo endurecieron con el fuego y esa es una de las siguientes aportaciones que tenemos de la prehistoria. El dominio del fuego. Algunas personas, yo ya creo, eso ya se los había platicado, creen que seguramente los antropoides entre el año del Neolítico, allá por el 7000 a.C., comenzaron precisamente a observar que donde había lava, donde había algún bosque que se había quemado por algún rayo, pues podían rescatar ese fuego y que ese fuego pues, les servía bastante porque ahuyentaba a los animales. Entonces fue una forma de mantener alejados primero a los animales hasta que seguramente después de una cacería a alguien se le cayó su pedacito de carne en medio de la fogata y luego lo recogió porque no se iba a quedar sin comer y se dio cuenta de que era más fácil de masticar, era mucho más sabrosa, y así fue con el nacimiento del fuego también nace la carnita asada, ¿sale? Lástima que todavía no había tortillitas de harina, ¿sí? En la prehistoria cuando se descubre la carnita asada, todavía no había tortillas de harina porque obviamente faltaba bastante para la agricultura. Pero el dominio del fuego, el control de fuego, al principio solamente no se hacía, no lo producían, después seguramente descubrieron cómo producirlo a través de chispas de pedernal, es decir, chocando una piedra contra otra, prendían fuego a paja y entonces comenzaba el fuego. Y después, obviamente, se dieron cuenta de que la fricción puede hacerse no solamente con piedras, sino con madera seca y pudieron dominar el fuego. El fuego sirvió para muchas cosas, pues porque dio una variedad más rica de alimentos. Las personas comenzaron a comer la carne y aprovecharon mejor las proteínas. Los seres humanos debemos, de alguna manera, nuestra inteligencia y nuestro desarrollo al fuego y al dominio del mismo, porque comenzamos a comer mejor y a buscar formas de comer mejor. Y no estoy diciendo que me encante comer, pero pues, la verdad es que ahí está. Les dije yo ahorita, cuando estábamos en la ubicación de cómo fuimos evolucionando del comunismo primitivo hacia las aldeas, que se dio la agricultura y la ganadería. Este es otro de las grandes aportaciones. Les dije que seguramente fue alguien que descubrió por error que arrojando las semillas que según él no le servían de su comida, crecían plantas de las mismas que se comía y entonces después de la agricultura y asentarse alrededor de los ríos y de los lagos para poder tener agua cercana, para poder regar las plantas, seguramente comenzaron a poner corralitos para animalitos porque ya les sobraba comida también para darles de comer a esos animales y por lo tanto pues podían comer la carne sin tener que andarla persiguiendo, ¿sale? Y les dije también que el que hubiera sembradíos y animales propició que la gente comenzara a tener propiedad privada, es decir, este terrenito es mío, esta siembra es mía, estos animalitos son míos. Y cuando comenzaron a considerar cómo hacerle para determinar que eran suyos o para cambiarlos, intercambiarlos por otras cosas, es decir, yo tengo 3 costales de maíz, los quiero cambiar por una chiva, seguramente comenzaron los números. Lo primero que se dio con la escritura fueron los números. Permítanme un momento. Los números.
Seguramente una de las primeras formas de números fueron los paloteos, o sea, yo sé que ustedes se han de acordar de eso, o ustedes seguramente encontraron en primaria así, es decir, un 1 es una rayita, un 2 son 2 rayitas, un 3 son 3 rayitas, un 4 son 4 rayitas, un 5 son 4 rayitas cruzadas con otra rayita, y ahí no la llevamos y seguimos contando y contando y contando. ¿Sí aprendieron a contar así por paloteo alguna vez? ¿O no? ¿No? Mariana. Sí. Sí, sí, ok. ¿Y por qué digo que fue por paloteo? Bueno, pues porque una de las primeras escrituras que se dio fue la escritura cuneiforme, ¿sí? Cuneiforme es porque tenía forma de cuñas, es decir, si usted se fija, son como palitos chiquitos atravesaditos. Esta es una tablilla babilonia. Los babilonios fueron los que inventaron la escritura cuneiforme y seguramente comenzaron con números y después se dieron cuenta de que con esas mismas rayitas podían representar letras y con esas letras podían contar historias y no las escribían sobre papel. Lo que hacían era hacer tablillas de arcilla o de barro, es decir, un barro muy limpio, le pulían la superficie y luego ya comenzaban a hacer los palitos y luego esa barra, esa tortita de arcilla fresca, la iban y la cocían en el fuego y entonces quedaban las tablillas de barro muy bonitas y pues aunque estaban muy pesadas, pues no se borraban, ¿verdad? Entonces se quedaba escritas las cosas. Dicen que el Código de Hammurabi, uno de los primeros reglamentos o leyes que comenzaron a existir ya para reglamentar a quién le tocaban qué cosas, si una persona anda haciendo algo malo, cómo se castigaba, quiénes son los reyes y quiénes no, pues comenzamos con fueron escritas en este tipo de escritura cuneiforme y seguramente en tablillas de barro, el Código de Hammurabi. Pero bueno, aquí está. Para ustedes, los números y la escritura es una aportación de la prehistoria y con esa aportación podemos decir que comienza la historia y se termina la prehistoria, porque ya podemos comenzar a registrar las cosas. Me voy a ir un poquito atrás, precisamente, porque este comunismo primitivo, ¿sí?, que comienza con relatos, nos va a llevar a un tipo de teología que son las cosas que enseñaban generalmente. Obviamente se enseñaban cosas muy prácticas, ahorita lo vamos a ver. La supervivencia era esencial entre el 7000 y el 3200 a.C., la supervivencia era esencial. Los chicos tenían que aprender muchas cosas, pero también alrededor de las fogatas se contaban historias de dioses que les favorecían. Y lo digo porque cuando llegamos a la aldea ya tenemos un tipo de ya dioses más personales hasta que llegamos a lo que es la monogamia, ¿sí? Perdón, a la monoteísmo. La monogamia también, porque la monogamia era que nada más se casaban con una sola mujer, pues para poder decir, esta es mía y mis hijos sí son míos. Bien. Con números y escrituras se acaba la historia y comienza, se acaba la prehistoria y comienza la historia, pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo era la escritura cuando comenzó? La primera escritura que comenzó, o los primeros registros que podemos saber, no propiamente como historia, pero sí es una protoescritura, es la iconográfica. Las famosas pinturas rupestres, que les platicaba con animalitos y todas esas cosas bien lindas. Ahí se las paso por acá. Fue una forma de querer registrar pues la historia, de alguna manera, los sucesos. Sí, sí se acuerdan. Son todas esas cosas bonitas donde se ven cazadores persiguiendo animalitos. Miren, aquí tenemos a alguien con un arco y unas flechas persiguiendo ciervos. En algunas vemos. Algunas personas dicen que contaban historias de lo que había pasado, otras personas dicen que las publicaban como buenos deseos, es decir,
para augurar o para prometerles buena cacería a las personas que apenas iban a salir a cazar. ¿Sí? Pero, pues, de cierta forma es una forma en la que registraban las cosas. Luego pasó a la jeroglífica. La jeroglífica, estoy en clase. La jeroglífica ya no es tanto como la cuneiforme, si se fijan, tiene dibujitos y esos dibujitos representan ciertas cosas. Generalmente al norte de África, en Egipto, es donde se comienza a hacer este tipo de escritura, la escritura jeroglífica. Entre la jeroglífica y la alfabética está la cuneiforme, pero bueno, básicamente la escritura llegó a ser alfabética. ¿Y a qué nos referimos con alfabética? Pues a esas bonitas cosas que nosotros conocemos como letras. Aquí hay una imagen muy buena sobre el alfabeto, ¿sí? Ese es el alfabeto egipcio, el fenicio, el griego, el romano. El alfabético ya es una grafía, un sonido, ya podemos componer palabras con ellos y pues ya podemos escribir propiamente. Preguntas, chicos. No me digan que soy tan bueno haciendo esto, porque la neta es que no lo soy. Entonces, esa escritura, ¿sí? Sí, va a tener su propio proceso, va a ser de los dibujitos a los jeroglíficos y de los jeroglíficos al alfabeto. Ahora, es bien interesante ver cómo los niños en su proceso de la adquisición de la lectoescritura siguen exactamente este mismo proceso. Ustedes se van a fijar en los niños de edad preescolar, que cuando ellos quieren contar historias, lo primero que hacen son dibujos y luego ya, mira, ya nos cuentan una historia completa con un solo dibujo. Esa sería la escritura iconográfica. Luego van a pasar a varios dibujos en la misma hoja donde nos cuentan una historia completa, como si nos estuvieran haciendo un cómic o una historia completa con los dibujitos. Y a veces esos dibujitos no representan exactamente lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, un regalo o una caja puede representar un regalo o algo que esté escondido o algo. Y después los niños comienzan con garabatos, podríamos decir que sean los uniformes, y por último adquieren una escritura alfabética. Es interesante cómo en la prehistoria ese es el proceso que sigue la formación de la escritura, pero incluso nuestros niños al aprender a escribir, ese es más o menos el proceso que siguen en la escritura. En la lectura sí también pasan de lo iconográfico, es decir, primero comienzan a reconocer formas, les ha tocado que van con alguien pequeñito y lo dicen, mira, allí dice OXXO, y aunque no diga OXXO, dice Extra o dice Circle K, pero como él ya sabe que es una tienda de conveniencia y la que más le gusta son los OXXOs, sabe que cuando hay un letrero así grandote con ciertas letras debe decir OXXO a fuerzas. O Jumex, aunque diga Jugo del Valle o aunque diga lo que sea, trata de ir reconociendo los dibujitos hasta que ya reconoce realmente formas que sí son exactamente lo que son, se las va aprendiendo, pero es totalmente iconográfica. De eso pasan a reconocer algunas grafías hasta que comienzan a adquirir el lenguaje y le dan el sonido a cada grafía y luego decodifican absolutamente todo lo que necesitan. Ese es el proceso de lectoescritura y es curioso que sea exactamente el mismo de la prehistoria. Por eso era el paréntesis nada más. Vamos a los supuestos teóricos. Les decía, comenzamos con una religión donde se desea que a los cazadores les vaya bien. Es una religión sincrética, ¿sí? Es decir, está muy enfocada hacia lo que es la naturaleza, todo está revuelto con todo. Y partimos de una religión que es sincrética y naturalista a una religión organizada. Es decir, en la prehistoria lo primero que se da es una religión donde todo es todo y donde seguramente las representaciones que tenían, pues el sol era un dios, pues porque obviamente estaba en el cielo, era inalcanzable, la lluvia, los truenos, nosotros lo podemos ver aquí con los aztecas, siguen esa secuencia, ¿no? Está Tlaloc, el dios de la lluvia, está Huitzilopochtli, el dios del viento, está
Coyolxauhqui, la diosa del maíz. Entre los griegos y los romanos también los dioses se van dando por esos atributos naturales, pero es muy sincrética y tiene que ver con los efectos naturales, hasta que la religión se va organizando y se va puliendo, se va dogmatizando y se va sistematizando. Pasamos de una religión animista y politeísta, es decir, animista es que le atribuye vida a cosas que no le tienen, el sol, por ejemplo, que es curioso, yo sé que ustedes lo llegaron a hacer, al sol le dibujamos carita, como si fuera una persona, porque esa es una característica de los niños en edad preescolar. Somos animistas, es decir, le atribuimos características de vida a cosas que no tienen realmente vida. Seguramente no se acuerdan, pero pregúntenle a su papá o a su mamá. Ustedes decían cosas, y lo sé porque mi hija lo decía hace algunos años. Mira, mamá, la luna nos va persiguiendo. La luna estaba fija en el cielo, ¿no? O sea, en realidad la Tierra está dando vueltas, pero nosotros nos desplazamos en el carro con el auto, y como la luna se alcanza a ver de todas partes, pues seguramente la luna es la que nos persigue. Le estamos atribuyendo una característica de vida, estamos siendo animistas. O, ay, el cielo está enojado. No, pues el cielo no está enojado, nomás está tronando por las cuestiones de que unas nubes se juntan con otras y tienen iones positivos y iones negativos y se provocan las descargas eléctricas, y esas descargas eléctricas producen relámpagos, y esos relámpagos además tienen truenos. Pero decimos cosas como esas porque sí son características animistas. Y politeístas porque obviamente cada una de esas cosas a las que les damos o animamos, decimos que, o decían en esa época prehistórica, entre el 7000 a.C. al 3200 y mucho tiempo después, decían que eran dioses el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del trueno, el dios hasta dios de la muerte, llegamos a poner. Y tenían, obviamente, capacidades antropomórficas, es decir, todos los dioses tenían que parecerse a nosotros. Por eso, y todavía la religión cristiana tiene cosas como, estamos en las manos de Dios, o Dios, no nos dejes de tu mano, o Dios nos mira desde el cielo, como si Dios tuviera ojos, tuviera manos, como un ser humano grandote, enorme, que está en un lugar. Pasamos de esa religión animista, politeísta y antropomórfica a una religión monoteísta y abstracta. Es decir, donde ahora sí entendemos que a lo mejor Dios es espíritu. Ahora, y usted me va a decir, pues, ¿por qué está hablando tanto de religión? Bueno, pues porque esa es la historia occidental. La propiedad privada está sustentada en la religión. Los reyes están sustentados en la religión. ¿Sí? Si usted se fija, a los reyes, y lo vamos a ver después en la Edad Media, los ponían los papas, es decir, los dioses decían quién era rey y quién no era rey. La religión era una forma de justificar el poder. ¿Sí? Pasamos entonces de una religión comunal a una religión que defiende el poder. Antes la religión era para cuidarnos a todos, pintamos animales en las cuevas para que les vaya bien a todos, porque nos conviene que nos vaya bien a todos. Ahora un Dios de tal cosa decide que esta persona es el más poderoso y se merece más tierras, y por lo tanto va a ser el rey de todos nosotros, incluso dueño de nuestras vidas. ¿Sale? Esas serían algunas de las cosas que se fueron enseñando todavía de manera oral, y de todas formas ya de manera escrita se siguió transmitiendo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La religión monoteísta, a la que aterriza por ahí del 2000 al 1500 antes de Cristo, una de las primeras es el judaísmo, cuando, según ellos mismos, Abraham sale de Babilonia, o de Ur de los Caldeos, como él le llama en el relato, como Moisés le llama en el relato, sale de ahí, de los babilonios, y se va y se establece en otra tierra, y comienza a prosperar él con un hijo, y luego ese hijo tiene 2 hijos, y esos 2 hijos, uno tiene un montón de familia, que son las 12 tribus de Israel. Y ellos comienzan a creer, antes creían en muchos dioses, ahora comienzan a creer en su Dios familiar, y ese Dios familiar después se va a convertir en el padre de la religión judía, y luego cuando nace Jesucristo como producto de la religión judía, se convierte en el Salvador, no nada más de la religión judía, sino de todo el mundo. Está padre esto. Pero así es como nace la religión monoteísta. Vámonos con conceptos más sencillos. En la prehistoria, en esos años que habíamos dicho, la expectativa de vida no era muy larga, obviamente, pues porque
no se lo comían los dinosaurios, ¿sale? O sea, para empezar había un montón de enfermedades, acuérdense que no había abundancia de comida, tenían que salir, cazar, recolectar, pero sobre todo enfrentar animales. Entonces, las personas que le enseñaban a los más pequeños eran los ancianos experimentados, y por ancianos experimentados nos referíamos a personas de 35 a 40 años, que ya estaban bastante acabaditos para los 40, 45 años. Un servidor tiene casi, ya tiene 48, ya vamos casi acercándonos al quinto piso. Yo ya estaba nomás en la cueva, yo ya estaría en la cueva y nomás les platicaré historias. A lo mejor podría fungir como sacerdote, pero no como un anciano que les enseña a los chicos a cazar, a pescar, a recolectar, a cuidarse de los animales, a distinguir de un alimento venenoso a otro. Así es. El profesor era un anciano experimentado desde los 35 años porque ya había vivido, ya había hecho ciertas cosas y enseñaba a los más jóvenes. ¿Quiénes serían los alumnos en la prehistoria? Pues los niños eran niños, iban aprendiendo poquito a poquito acerca de su mamá mientras los podían cuidar, pero cuando las mujeres y los hombres llegaban a la edad adulta, ¿sí? Es decir, a los 12 o 13 años, ya comenzaban a ser cazadores, o comenzaban las mujeres a ser recolectoras, y obviamente las mujeres a tener hijos, porque era uno de los papeles principales para la supervivencia de la tribu. Y usted me dice, ¿a poco a los 12 o 13 años eran considerados adultos? Sí, si ya te puedes reproducir, ya eres un adulto en toda la extensión de la palabra, al menos en la prehistoria. ¿Sí? Entonces, esos niños, para nosotros eran niños, o esos adolescentitos de 12 a 13 años, ya se iban por los más grandes a que les enseñaran a pescar, a que les enseñaran a cazar, o a que les enseñaran a recolectar. ¿Sí? Todavía hay algunos resquicios o algunos indicativos de cómo seguimos pensando que a esa edad las personas ya son adultas. Por ejemplo, los judíos tienen ceremonias como el Bar Mitzvah, que se da entre los 12 y 13 años, donde el chico, cuando llega a esa edad, se para delante de la sinagoga a cantar la ley de Dios, ¿sí? O a leer la voz de Dios, pero la leen cantándola, porque ya es el momento en que se convierte en un adulto y puede sentarse con los adultos en la sinagoga, que es como su iglesia. Ya es un adulto para la comunidad. Sí, a los 13 años. O bueno, como las bonitas fiestas de 15 años que les hacemos todavía a las señoritas. ¿Quién tuvo quinceañera de aquí? No me van a salir con que a ustedes no les hicieron fiesta de 15 años. No, a mí me dieron un viaje, a mí me dieron un carro. A mí me dieron un paseo, ¿no? Pero bueno, todavía en algunas partes, en Estados Unidos están los Sweet 16, ¿sí? Los dulces 16. Aquí en México todavía tenemos esas cosas obsoletas que se llaman quinceañeras, donde su último regalo es una muñeca, porque es su última muñeca, y le regalan sus primeros zapatos de tacón, porque ya es una mujer que podemos presentar ante la sociedad. Para que vean desde dónde arrastramos las cosas. Pero esos estudiantes, obviamente, pues estaban aprendiendo no otra cosa, sino sobrevivir, ¿sale? Los ancianos ya habían llegado a los 35, 40 años, a lo mejor sin un brazo, a lo mejor sin un ojo por todo lo que habían hecho, pero ya tenían forma de enseñarle a estos chicos que apenas estaban comenzando cómo sobrevivir. Obviamente, con la llegada de la agricultura y de la ganadería, sí, los adultos tuvieron una vida un poquito más larga, pero seguían siendo los adultos quienes enseñaban a los más jóvenes a cuidar a los animales, a almacenar el grano, a deshacerse de las pestes, de las ratas y cosas por el estilo, y a cuidar de los animales. Entonces, la enseñanza, ¿cómo se daba? Pues se daba a través del ejemplo. Ese maestro o ese anciano de 35 a 40 años le daba ejemplo a los más jóvenes, se los llevaba y les decía, mira, es que hazle así, sostén la flecha así, o escarba así, o siembra así, para poder enseñar. Siempre se enseñaba en el ejemplo, y el aprendizaje siempre se daba a través del ensayo y el error. Y el error, obviamente, podía salir caro, ¿sí? Porque, bueno, a lo mejor no sale caro si siembras mal, pero sale caro si no le pones atención a la persona más experimentada sobre qué hongos puedes comer y qué hongos no puedes comer. Y si los revuelves, pues te puedes envenenar. O
si no le pones atención de cómo ir a perseguir a ciertos animales, puedes terminar no como el que el animal sea tu comida, sino tú como la comida de ese animal. Por eso se dice que en la evaluación, en la prehistoria, vendría siendo una supervivencia y un actuar en la vida diaria. O sea, en la prehistoria no había como algo como te sacaste un 6 o te sacaste un 7 o te sacaste un 8. Vives y vives para contarlo o te quedas en el campo porque pues ya te moriste y pues reprobaste, obviamente. Reprobar aquí sí es cosa de vida o muerte. La prehistoria, no solamente en la vida, les decía, en tratar animales, simplemente incluso en la recolección, si estaban recolectando hongos y alguien no recogía correctamente hongos que fueran comestibles y recogía hongos venenosos, ponía en peligro no solamente su vida, sino la vida de la tribu completa. Yo me acuerdo mucho, en mi primer año de trabajo como maestro, me tocó en Ocampo, estábamos en una barranca, había unas familias que recogían hongos para comer, y me tocó el caso de una familia que ya con todos los años que tenían de recoger hongos y de comerlos año con año, alguien por ahí tocó o recogió alguno que no era. No se sabe si nada más lo tocó y contaminó a otros nada más con las esporas o si realmente incluso lo echaron al guisado que estaban haciendo de hongos. Total de que una familia de 7 personas en menos de 15 días se murió completo, o sea, todos se murieron. La toxina de esos hongos se pega al hígado y pues ya no se va. La gente comenzó a arrojar sangre por todos los orificios posibles. La doctora no sabía ni qué hacer y pues se nos fueron. Todo fue el funeral. Pero bueno, es una forma de decir que todavía a esas alturas las cosas que no hacemos bien nos pueden costar la vida, ¿no? Usted a lo mejor está en una clase de manejo, qué bueno que aprendió a manejar, pero si no sigue las reglas, o una persona en otro auto no sigue las reglas, digo, hasta ahí puede llegar su lección. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Sí, tal vez, quizá, ¿no? Si no hay preguntas, bueno, pues entonces ahora van mis preguntas. ¿Qué podríamos rescatar, chicos? ¿Qué podríamos rescatar de la prehistoria para la enseñanza en la actualidad? ¿Qué podríamos Yo digo rescatar? que el que podemos apoyarnos entre todos como antes lo hacían. Ok, ay, qué bonito, Larisa. Es más, déjeme lo apunto porque está bien chido eso. Ahí le voy, déme tantito tiempo porque hoy particularmente anda lenta esta cosa. Es que le acabo de hacer una actualización. Podemos apoyarnos unos a otros. Muy bien. ¿Al qué? Al aprender. ¿Y qué más le dice? A ver, dígame. No sé, déjenme pensar qué más. Pues. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué más podemos aplicar o qué podemos rescatar de la prehistoria para la enseñanza? Obviamente no vamos a lanzar a los chicos a cazar animales, no, eso no se puede. No, pero yo creo que siempre ha estado el instinto de avanzar y crecer, ¿no? O sea, ¿Les dice? con las invenciones y todo eso. El instinto de Evolución. avanzar y crecer. Bien. También de aprender de las personas que tienen más experiencia. Eso es algo muy padre. Cuando vean pedagogía, que va a ser al otro cuatrimestre, nos vamos a topar con Vygotsky. Y Vygotsky habla algo muy padre que es la zona de desarrollo potencial. Y dice que cuando estamos en un grupo, ¿sí? Potencialmente yo puedo aprender las cosas que sabe la gente de mi grupo. Entonces nos conviene convivir con personas que saben más para aprender más, ¿sí?
Y fíjese, usted lo acaba de rescatar desde la prehistoria. Hay que aprender de los que tienen más experiencia. Muy bien. ¿Alguien más? Luego no se quejen de que, ay, el profe no me apunta participaciones. ¿No? ¿Nadie? Les voy a decir dos cosas que a mí se me hace que sí podemos rescatar. Una cosa es, toda la enseñanza era práctica y para la vida diaria. Eso creo que es bien importante, porque a veces en la escuela, cuando vemos las cosas, no nos dicen para qué rayos nos van a servir. ¿Sí? La verdad. ¿Usted ya sabe para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? En la vida diaria. Sí, porque luego me va a decir, no, pues es que si te dedicas a la física, no, en la vida diaria, ¿para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? Yo todavía lo sigo buscando. Y el año pasado, cuando mi hija estaba en tercero de primaria, estábamos haciendo divisiones de quebrados, multiplicaciones y divisiones de quebrados. ¿Usted sabe para qué rayos sirven las divisiones y las multiplicaciones de quebrados en la vida diaria? Esas de fracciones comunes donde 1/2 por 1/3 es igual a, y las sé hacer y me salen muy bien porque nada más tienes que hacer la multiplicación cruzada y el resultado sí lo sé, pero uno dice, sí, el resultado lo sé, pero ¿para qué sirve? Entonces, como yo sí quería quedarme sin la duda, les puse en una de mis redes sociales, les puse la pregunta a todos, les dije, ¿para qué rayos sirven las multiplicaciones y las divisiones de quebrados? Y luego, no, pues para pasar, pues sí, ya sé que sirven para pasar, pero ¿para qué sirven? Y entonces me comenzaron llegó un ingeniero que se dedica a hacer laboratorio de concretos y dice, mira, es que nosotros hacemos esto, y es, ya entendí, ¿para qué sirven? No a todo el mundo nos sirven, porque alguien lo dijo igual, pues puede servir para la cocina, pero no me convenció, pero esto del concreto por lo menos ya se me hizo más concreto. Entonces, una de las cosas que me gusta es eso, que en la prehistoria lo que aprendías te servía para la vida. Y la segunda cosa que me gusta de la prehistoria, además de que lo que aprendías es para la vida, es que se valía el ensayo y el error. Digo, yo sé que los errores a veces pueden salir canos, pero si salías vivo todavía, habías aprendido algo realmente importante. Y a veces nosotros estamos esperando todo el tiempo respuestas correctas en las escuelas. Y pues también se vale equivocarse, nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces, pues esa sería básicamente. Chicos, quiero apuntarles más participaciones, pero si no se dejan, pues no los voy a poder apuntar más participaciones. O sea, alguien que me dijera qué más podemos rescatar de la prehistoria para la educación actual. Hay más cosas, ¿eh? ¿No? Bueno. Pues chicos, les doy las gracias por su atención. La presentación se la subo junto con el video en cuanto estén. Dejando de grabar, tarda en procesarse, por eso me gusta más YouTube, pero tarda en procesarse, pero en cuanto ya tenga el vínculo, se lo subo junto con la presentación para que tengan elementos, sobre todo las personas que les toca hacer repaso de todos estos contenidos, tengan elementos para poder sacar, pero a los demás, pues para estudiar, también está padre que se vayan preparando. Voy a dejar de presentar esto y les voy a recordar. No, la Venus de Milo no se los voy a recordar. Les voy a recordar que ya no sé qué clase me fui. Denle chance, ¿eh? No se quiere dejar. Aquí está, sí. Les voy a recordar que aquí les dejé 2 videitos que pueden enriquecer mucho lo que estuvimos hablando acerca de la prehistoria. Es de 10 minutitos que dice qué pasó antes de la historia. Y si usted se queda con ganas y quiere descubrir otras teorías, está este otro video de 7 minutos sobre
Göbekli Tepe, que es una teoría interesante gracias a unas ruinas arqueológicas. Esta teoría de qué pasó antes de la historia se echa por tierra, porque se vale de repente ver otras situaciones. Y si los ven, pues me comentan de qué se trataron para poderles contar participación también por esos videos. Y si no los ven, pues no pasa nada porque no es obligatorio, simplemente es para que crezcan un poquito más en su conocimiento de la historia. Chicos, les agradezco su atención. Yo sé que estoy terminando antes. Me comenta Vanessa Armendáriz, ya que todos en su colonia no tienen internet. Dígale a Vanessa Armendáriz que sí tiene que sacar un justificante, no por mí. Bueno, no sé si no se conectó a la otra clase, pero en las clases hay que sacar justificantes. Se le escribe a psicopedagogía, pedagogía@claustro.edu.mx. Voy a terminar la grabación. Se le escribe a psicopedagogía para pedir justificantes.